y que de ser necesario, habría la posibilidad de agregarle un quinto elemento. Por eso que los autores puso un quinto elemento, ¿cuál era? El espíritu. El espíritu, que obviamente estaba representado con la sustancia llamada éter. El éter, el cual representaba al espíritu. Entonces, en aquella época, muchachos, Aristóteles aceptó la teoría de los 4 elementos de Empédocles, ¿no? en el país griego, y a partir de ahí es que las ideas aristotélicas de la teoría de los 4 elementos, quinto para él, 4 elementos para Empédocles, va a reinar durante muchos siglos. O sea, desde la época de Aristóteles es que todos los hombres de ciencia química de la época y de los futuros años, es que van a creer o se van a basar en base al principio aristotélico, en la teoría de los 4 elementos. Es por eso que la teoría de la continuidad de Aristóteles va a durar un periodo de 20 siglos, o sea, aproximadamente 2000 años. Si tú dirás, pero profesor, ¿por qué le hicieron caso a Aristóteles y no a Leucipo y Demócrito? Porque hoy en día sabemos que la materia está constituida de átomos. Porque sabemos que Aristóteles era el hombre más sabio de aquella época. Este Aristóteles se metió en política, en economía, en medicina, en física, en química. Era prácticamente el maestro de todas las ciencias. Lo que decía Aristóteles, su palabra era la ley. Ah, no, si Aristóteles dijo esto, entonces así tiene que ser, así debe de ser. Es decir, este Aristóteles prácticamente le quitó el crédito a Leucipo y Demócrito. Miren, 300 años antes de Cristo, Leucipo y Demócrito tenían esa mente tan adelantada a la que hoy en día pues sabemos cuál es la concepción del átomo, ¿no? De una manera aproximada. Y Leucipo y Demócrito dieron un pensamiento totalmente acertado, pero que lamentablemente fue desechado por Aristóteles. Aristóteles obviamente estaba equivocado, ¿no? Le robó el crédito que deberían de tener Leucipo y Demócrito. Por eso que él apoyó la teoría de los 4 elementos. La teoría de los 4 elementos. Así es. Muy bien, entonces, a partir de aquí es que los hombres de ciencia se van a basar en la teoría de los 4 elementos, van a trabajar, van a hacer sus investigaciones, sus experimentos basados especialmente en esta teoría, la teoría de los 4 elementos. Y va a durar 20 siglos. Vamos a pasar al siguiente periodo, el tercer periodo, que es la alquimia. Aquí la química, muchachos, ya dejó, digamos que ya dejó de hacerse en algunos países de una manera práctica, en otros países dejó de estudiarse de una manera teórica. Aquí la química, aquí se llamaba obviamente alquimia, se agrega el prefijo al, lo agregaron los árabes, y bueno, pues vamos a ver cuál es su nacimiento. Su nacimiento, obviamente, los investigadores consideran que también nació en Egipto. En Egipto, y donde alcanzó su mayor apogeo, su mayor desarrollo, obviamente en una de sus ciudades llamadas Alejandría. En Alejandría. Entonces, pero Alejandría, me suena ese nombre, ¿no viene de Alejandro Magno? Sí, pues. Recuerda que en uno de sus periodos, en una de sus etapas de Grecia, hubo una determinada etapa en la que Alejandro Magno, originario de Macedonia, llegó a conquistar el mundo. Su imperio de Alejandro llegó a abarcar 3 continentes, Europa, África y Asia. Entonces él, donde iba conquistando ciertos pueblos, ciudades, iba fundando ciudades. Y cuando llegó a conquistar Egipto, en uno de sus puntos, provincias de Egipto, llegó a fundar una ciudad a la cual le daría su nombre, Alejandría. Y es en esta Alejandría donde Alejandro Magno, en su nueva política de gobierno, prácticamente trasladó todos los conocimientos que habían adquirido los griegos. Y recuerda que Alejandría es una provincia, es una ciudad de Egipto. Y en Egipto sabemos que nació la química de manera práctica, más el desarrollo de la química de manera teórica en Grecia. Alejandro decidió trasladar todos los conocimientos aquí, en esta ciudad.
Alejandría era una de las ciudades más brillantes, más importantes de esa época, porque ahí estaban todos los conocimientos. ¿Dónde? En la biblioteca. Habrás escuchado la famosa biblioteca de Alejandría, que años después sería quemada, pues no, por romanos, por los árabes, no, en las diversas invasiones. Entonces la alquimia nace en Egipto, donde alcanzó su máximo desarrollo en Alejandría. El máximo exponente, bueno, acá tuvieron muchos exponentes, ¿no? Está Santo Tomás de Aquino, tienes pues por ejemplo a Heber, tienes por ejemplo a Paracelso, a María el Hebreo, la judía. Sin embargo, se considera que el máximo representante o uno de los más destacados de esta época es Heber, como lo quiera pronunciar. El máximo exponente. Entonces, ¿qué es la alquimia? ¿Cuáles son estas características? Vamos a ver. Mira la química en la prehistoria de manera totalmente empírica. Llegó a la fase de Egipto 3.000 años antes de Cristo, se estudió de una manera práctica. No se tenía mucho en cuenta la parte teórica, la parte del análisis. Mientras que en Grecia se tenía en cuenta la parte teórica, el análisis, la filosofía, pero lo que ellos pensaban no lo podían demostrar, no lo podían poner en práctica, o sea, no hicieron uso de un laboratorio, no lo llevaron a la experimentación. En cambio, la alquimia, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza porque es una mezcla de tres corrientes. Se viene a hacer una fusión ¿de quién? De la filosofía griega, de los griegos. O sea, la mezcla de la teoría de los 4 elementos de Aristóteles, bueno, de Empédocles, que prácticamente la generalizó, la llevó, le dio máxima propaganda a Aristóteles, fue el máximo propagador. Si Aristóteles lo dice, pues a él le creemos. Ese era el pensamiento en aquella época. Entonces, el origen de tres corrientes: la filosofía griega, el misticismo oriental, ya te voy a explicar qué es esto, y más la tecnología egipcia. Es decir, con los diversos avances que hicieron los egipcios en aquella época, mezclaron eso, los avances científicos de la época que habían hecho los egipcios, combinando con el pensamiento griego, y aparte le agregaron el misticismo oriental. Profesor, ¿qué es eso? Misticismo viene de la palabra místico, mística viene de ritual, viene de astrología, de la especulación. Entonces, aquí más que todo el hombre se caracterizó por tener un pensamiento supersticioso. Es decir, en aquella época la química, basada en la filosofía griega, basada en los avances en la tecnología egipcia, le agregó la astrología, le agregó la superstición. Es por eso que en esta época a los alquimistas se les consideraba como magos, brujos, hechiceros. O sea, más que ir a la parte del desarrollo del avance en la ciencia química, ellos más se enfocaron en dos cosas. ¿Te imaginas tú que hoy en día nosotros creemos, o que hoy en día el hombre cree una sustancia que nos dé la vida eterna? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener mucho, pero mucho oro, ya que ese ha sido el principal objetivo del hombre a lo largo de la historia? Entonces, ¿te imaginas nosotros tener una sustancia, tener, no sé, una varita mágica que tú tocas algo y esto se convierte en oro? Entonces, esto suena como algo mágico, algo de brujo, ¿no? Entonces, esa era la idea que se tenía de los químicos de aquella época. Entonces, la química en esta época, cuyo máximo desarrollo se dio en la Edad Media de nuestra historia, la química era considerada más que todo como entre comillas, como una ciencia de la hechicería, ¿no? O sea, no existe ciencia de la hechicería, pero era considerado de esa manera, ¿no? Estaba relacionado más que todo con la brujería en aquella época. Entonces, a eso se refiere cuando nos dicen del misticismo oriental. Entonces, ¿cuáles eran estos objetivos que tenían estos alquimistas durante toda esta Edad Media? Todos los científicos químicos de la época, en su mayoría pues árabes, ¿no?, que fueron los que lograron su máximo desarrollo. ¿Cuáles eran sus objetivos principales? El principal objetivo de estos alquimistas era
inventar, crear, sintetizar una sustancia llamada piedra filosofal. La llamada piedra filosofal. Pues, ¿por qué la piedra filosofal? Muchachos, la piedra filosofal es, para los alquimistas de la época de la Edad Media de nuestra historia, la piedra filosofal era una sustancia que consistía en la transmutación de la materia. Es decir, crear una sustancia que al ponerla en contacto con otra, esta la iba a transformar, la iba a convertir en otra sustancia. Profesor, ¿y en qué sustancia debía de convertir? Ya. La piedra filosofal tenía como objetivo transmutar los metales en oro. ¿Transmutar cómo así, profesor? No entendí. Sinónimos. Transmutar en el lenguaje químico quiere decir convertir, transformar. Entonces, la idea de la transmutación que tenían estos alquimistas había nacido de acá, desde esta época griega que apoyó a Aristóteles. Aristóteles fue el que apoyó esta teoría de la transmutación, del cambio. Es por eso que ellos, basados en estas ideas filosóficas, en las ideas aristotélicas, es que ellos creyeron que la transmutación era posible. Sí es posible transmutar. Entonces, ¿te imaginas pensar que tú crees algo, que lo pongas en contacto con otro y lo convierte en oro? Entonces, en aquella época sonaba algo, pues, mágico, algo ideal. No, es por eso que no, ¿cómo es posible que tú conviertas algo en oro? O sea, eres mago, eres brujo, vas a ser hechicero. Algo así se consideraba la química en la época. Entonces, la piedra filosofal tenía como objetivo la transmutación de los metales. O sea, convertir el plomo en oro. Crear una sustancia que al ponerla en contacto con el hierro lo convierte en oro puro. Era la ambición de las naciones en esa época, ¿no? De los científicos de aquella época. Más que científicos considerados hechiceros, brujos aquí. Y su objetivo número 2, el primer objetivo de los alquimistas era la piedra filosofal. De los alquimistas árabes, luego cuando estos árabes invadieron la península ibérica de España en el 711, nacieron los científicos europeos, los químicos europeos, que eran llamados alquimistas europeos, que también quisieron inventar, crear esta piedra filosofal que al menor contacto con el oro se pueda transmutar, con un metal se pueda transmutar en oro, se pueda convertir en oro. Pero por la misma época, en el oriente, en China, los alquimistas chinos también tenían como objetivo la piedra filosofal, pero más que eso ellos se enfocaban en que esta piedra filosofal, o crear la sustancia o la nueva piedra filosofal, más que convertir el metal en oro, su objetivo era que esta piedra filosofal sea, el nombre de la sustancia, se convierte en una pócima, en un brebaje que se llamaría el elixir de la eterna vida. Algunos le llaman el elixir de la vida, el elixir de la eterna vida, el elixir de la juventud, como le quieras llamar. Entonces, ese fue el objetivo de los alquimistas chinos, que muy pronto las repercusiones, ¿no? Las noticias a través de las rutas comerciales llegaron a Occidente, y en Occidente, en Europa, también tuvieron ese objetivo los alquimistas. O sea, de no solo crear la piedra filosofal que convierta los metales en oro, sino que también pueden crear la sustancia llamada elixir de la vida, o de la eterna vida, o de la juventud. Elixir de la vida, de la eterna vida. ¿Y qué era el elixir de la vida? Los alquimistas creían que al crear esta sustancia ellos podían curar cualquier enfermedad. Era una pócima, un brebaje que al ingerirlo usted podía sanar de cualquier enfermedad, una fiebre, una malaria, en fin, las enfermedades que tú conoces. Al beber esta pócima tú te sanabas. ¿Y por qué no? Al beber esta pócima también te podía dar juventud eterna, y por qué no, la inmortalidad. Ese era el objetivo del elixir de la vida: eliminar las enfermedades y darte juventud eterna, vida eterna. Ese era el objetivo principal de los alquimistas. Y como te dije, y como eran considerados hechiceros por estas ideas tan escandalosas, unas ideas que llaman la atención del público, hay que recordar lo siguiente: la alquimia se desarrolló prácticamente en toda la Edad Media de la historia, en toda la Edad Media. Características de la Edad Media en la historia. Acuérdate, en la Edad Media la Iglesia Católica
adquirió un gran poder político, económico, social, militar, científico también. Es decir,